El tercer caso de resolución de triángulos rectángulos dados los dos catetos. Y los dos catetos, que son los datos, son el cateto 1 y el cateto 2. Acá donde dice datos, bueno, primero vamos a hacer la observación de lo que tenemos que calcular. Las incógnitas son la hipotenusa A, el ángulo C y el ángulo B. Entonces, acá yo coloqué cálculo de la hipotenusa, cálculo del ángulo C y cálculo del ángulo B. No vamos a calcular, porque también se puede calcular superficie, perímetro y otras cosas, pero no vamos a calcular eso. Vamos a calcular hipotenusa, ángulo C y ángulo B. ¿Entendieron? Sí. Bien, sí. Sí. Oye. Para calcular la hipotenusa se debe aplicar Pitágoras. Porque al tener los dos catetos puedo calcular la hipotenusa. Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Como yo conozco el cateto B y el cateto C, quiero calcular la hipotenusa. Entonces queda que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. Este nombre que pusimos cateto 1 y cateto 2 está relacionado con el video que se hace con GeoGebra para facilitar la nomenclatura. Pero yo ahora voy a usar A, B y C nomás. No voy a poner cateto 1 y cateto 2. Entonces ahora reemplazo los valores. Para calcular la hipotenusa, recuérdense, cálculo de la hipotenusa dice A, es el cálculo de la hipotenusa. Raíz cuadrada. Y ahora voy. ¿Cuánto vale B? Voy acá. B vale 64. Pongo 64 al cuadrado. Quiero que alguien tenga TechCam, la calculadora, para que me dé los resultados, porque mi celular tiene. Yo tengo allá mi celular. Bueno, así con GeoGebra o con TechCam, con lo que sea, por favor. Más C cuadrado. C vale 47. Entonces, hacemos el cálculo con la calculadora para ver cuánto sale la hipotenusa. Raíz cuadrada, coloquen un paréntesis acá para poder hacer el cálculo. Entonces hace raíz cuadrada, abre paréntesis 64 al cuadrado más 47 al cuadrado, cierra paréntesis y sale ya el resultado de la hipotenusa, que es nuestra primera incógnita. 79.4. Nadie va a saber. Y mal a la velita. Sí, está correcto. Está correcto. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo del ángulo C. Bueno, eso vamos a tener que mirar bien el dibujo. Miren, observen, observen que yo escribí en rojo C y en rojo coloqué cateto opuesto y en rojo coloqué cateto adyacente. O sea que para el ángulo C el cateto opuesto es el lado C y para el ángulo C el cateto adyacente es el cateto B. Porque ustedes pueden observar que de para abajo dice cateto opuesto, pero este que dice cateto opuesto acá se refiere, este que dice cateto opuesto y cateto adyacente cuando está en azul se refiere al ángulo B que está marcado acá en azul. Entonces, repito, si voy a trabajar con el ángulo C, que es el que voy a hacer primero acá, tengo que usar el cateto opuesto C y el cateto adyacente B. Entonces hago acá. Voy a hacer con rojo para que se vea. Entonces, ocurre lo siguiente. Si yo quiero sacar el ángulo y tengo los catetos, tengo que aplicar, si ustedes se acuerdan, tenemos SOR, CAR, TOA. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este es el que tengo que usar porque son los datos. Tengo el cateto opuesto y el adyacente. Entonces tengo que usar tangente. No puedo usar seno, coseno, otra función. O sea que voy a colocar tangente. ¿De qué ángulo? Del ángulo C. Y para no confundirnos, yo digo cateto opuesto
sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es El C. C. Y el cateto adyacente es B. Y ahora coloco los valores. Tangente de C es igual. ¿Cuánto vale C? 47. 47. ¿Cuánto vale B? 64. 64. Entonces, ahora dividimos esto. La tangente de C es igual. Y me dividís, por favor, 47 dividido 64 con 5 números decimales. Con 5 decimales. Pero yo tengo. Ahí no sé dónde sigue ahí en la. ¿Hacés vos, Cecilia? Profe, ¿siempre va a ser así o no va a cambiar lo de tangente? Siempre que sea el tercer caso, los dos catetos va a ser siempre igual. Pero con una pregunta, tangente siempre será calculada el ¿Qué no va a cateto C. tomar? Hasta ahora sí. Espera que termine y después viene la pregunta. Profe, ¿qué pasó? Sí, está bien ahí. Sí, está bien. Cero, Sí, está bien. 0,01666. No, ese está mal. 73, 43, 8. 73. 43,8. Bueno, miren bien acá. Acá viene el secreto. Re fácil. O el objetivo de lo que hacemos. Yo quiero calcular cuánto vale C, no cuánto vale la tangente de C. Pero como nosotros practicamos para sacar la prueba esa que hicimos de trigonometría con la calculadora, dado el ángulo, calculábamos la función. Y dada la función, calculábamos el ángulo. Al revés se ponía así. El ángulo C es igual a arco tangente de 0,73438. Y ahí tenemos que hacer ese trabajo. ¿Pueden hacer? ¿Con la calculadora Texcal? O con cualquier calculadora. Tienen que escribir arco tangente o shift de la tangente de ese número y me va a dar en grado. Y después yo tengo que pasar grado, minuto y segundo. ¿Quién tiene la calculadora Texcal? Pero para eso depende de Texcal. O cualquier calculadora. Cualquier calculadora científica sirve. Cualquier. Voy a explicar acá con este. Ahí tengo con Texcal y pongo arco tangente, dice a tan. Mantengo apretado, me dice arco tangente. Y ahora escribo 0,73438. 73438. Y me da un resultado que me dice que el ángulo C es igual a 36,29282, pero esto es grado. Si yo quiero un grado, un minuto y segundo, tengo que hacer la conversión. Entonces acá nosotros tenemos que ir a convertir, mantengo apretado, voy acá donde decía ángulos, y donde dice grado de minuto y segundo, que hacíamos 2 veces. Y ahí me sale que el ángulo C, esto ustedes hicieron una prueba, ¿no? Les sabían, se parecía olvidar, pero bueno. 36 grados, 17 minutos, 34 segundos. Ya tengo listo que el ángulo C. Qué importante que conociendo solamente los lados puedo saber el ángulo en grado, minuto y segundo. Ese es el objetivo. Y ahora voy a sacar el ángulo B. Y ahí termino seguida acá. Para el ángulo B voy a trabajar todo lo que está en azul. También tengo los dos catetos y se va a tener que usar tangente. Pero ahora, si es el ángulo B, el cateto opuesto pasa a ser B, queda al revés al anterior. Entonces yo pongo tangente del ángulo B y la definición es la misma. Cateto opuesto Tener que cambiar, ¿no, profe? El cateto opuesto. Claro. Sobre el cateto adyacente. O sea, en la definición de tangente es así, pero los catetos cambian su posición. B arriba y C abajo. ¿Y es lo mismo no va a pasar, profe? No es lo mismo, porque al dividir al revés queda Otro resultado, Claro, pero el resultado cambia. Pero el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Ah. ¿Por qué el mismo procedimiento? Porque justamente tenemos los dos catetos y no tengo otro dato. Entonces pongo tangente de B
es igual. Y ahí reemplazo. ¿Cuánto vale B? 64. 64. La tengo al revés. Sobre 47. Bueno, y ahora dividimos esto y me va a salir otro valor, no me va a salir este, me va a salir complementario. Sí. Bueno, tangente de B. Y ahora te menciono el resultado y yo coloco. Lógico, ¿y cómo se calcula eso con álgebra? 1, No dividir. Profe, escucha. Ahí escucha, No, y con GeoGebra tenés que, bueno, te lo voy a explicar ahora. Después te explico si con GeoGebra se saca también. Está en el video que ustedes tienen que hacer la resolución de triángulos, cómo se hace con GeoGebra está, que es una lección para que hay que hacer después. Bueno, ¿y acá cuánto sale esto? 1,3617. 36, 17. 1,36. ¿No hay otro número acá? ¿Otro 7? No, Ahí termina. 1,36. Bueno, y ahora coloco que el ángulo B es igual a arco tangente de 1,3617. Pasar a minuto. Tomo la calculadora y hago lo mismo que hice. Hay que pasar Bueno, grado. entonces, grado. recuerden cómo hago. Mantengo apretado a tan arco tangente. Y ahora escribo 1,36. 1 punto hay que poner. Sí. 1 punto en la calculadora. 36,17. 36,17. Ahí te sale bien. Y me sale que el ángulo B, primero te sale en grados, sale 53,7733 grados. Y ahora le convierto a grado, minuto y segundo. Voy a la tecla convertir ángulos, Grado, minuto y segundo. grado, minuto y segundo, grado, minuto y segundo. Y me queda que el ángulo B es igual a 53 grados, 42 minutos, 26 segundos. Y también está en milésima de segundo que no vamos a colocar. Y ahí terminó el ejercicio. Observen, yo tenía como datos cateto, los dos catetos. Y calculé la hipotenusa por Pitágoras, el ángulo C por tangente y el ángulo B por tangente. Y ahí termina el ejercicio para el tercer caso. Para saber si está bien hecho, una de las pruebas es, si yo sumo los dos, ¿cuánto tiene que dar? 90. Tiene que dar 90 grados. 90 grados. Puede ser que nos dé exacto porque acá Sí, lo segundo. lo segundo puede variar en un valor porque por la aproximación no va a dar exacto los 90, puede dar 89,99 así va a dar. Pero dio exacto. Pues. No sé si dio Tiene que exacto. hacer, profe. Así que acá dio exacto. Sí. Uno de los mejores cursos de la comercio.